Actualidad en tiempo real. Pauta de análisis. 8 de la mañana con 37 minutos y vamos ahora a hablar del Mundial, pero por todos lados, y no solamente lo que pasa en la cancha, y por eso tenemos con nosotros a Fernando Tapia, periodista de Pauta, quien mucho sabe de estos temas. Fer, ¿cómo estás? Qué gusto tenerte con nosotros. ¿Qué tal? Buenos días, Gerardo, Claudia. ¿Qué Un tal? gusto, como siempre, saludarles y reencontrarnos después de tanto tiempo, ¿no? Para Sí, hablar de un evento tan mucho. importante, tan relevante, sí. Exactamente. Muchas gracias por estar aquí con nosotros tempranito. A ver, ¿qué es lo que podríamos destacar? Porque podríamos, ¿no es cierto?, hoy mirar el Mundial desde un montón de esferas, pero también acá, en este Mundial en México, se han abierto muchas preguntas, ¿no? Hay tensiones, hay protestas locales también que he visto en México. ¿Cómo estás mirando tú este impacto que empieza a tener el Mundial desde México? Bueno, efectivamente, Claudia, desde muchas perspectivas, porque esa es la gracia del fútbol, que es transversal, de hecho, a lo deportivo, a lo político, a lo geopolítico, a lo económico. Habrá que partir diciendo que este es un mundial revolucionario, es un mundial que va a marcar un antes y un después para la industria del fútbol. ¿Ya? Tal así como se dice. Primero porque es primera vez que se hace en 3 países de manera simultánea, en esta apuesta por la nueva FIFA, y voy a poner entre comillas la nueva FIFA, de multiplicar las sedes. De hecho, la próxima Copa del Mundo, el 2030, va a ser en 6 países y 3 continentes. O sea, va para allá, para hacer en muchas naciones. En esta oportunidad, en Estados Unidos, que va a concentrar el 70% de los partidos, en México y en Canadá. Y además con un abanico mayor de selecciones, es decir, se pasa de 32 a 48 seleccionados. El objetivo que diplomáticamente se expresa es de que el deporte y esta cita sea cada vez más universal, pero la realidad es que lo que se está buscando es una ampliación del negocio, y por eso evidentemente las cifras que va a arrojar este mundial van a ser todo un récord. De partida es lo que significa la repartición de ganancias, es decir, como nunca antes, las 48 selecciones se van a repartir en total casi 900 millones de dólares en premios y por participación, por avanzar de fase, pero ni hablar el impacto económico que esto va a tener. O sea, el precio de la entrada ya es una referencia. Oye, solo una cosa, Fernando Tapia, me llamó la atención porque la presidenta de México no quiso asistir a la sesión inaugural porque dijo que el precio era imposible. Bueno, otros dicen que no era por eso, era por las protestas que se quería evitar. Y más, creo que era la primera vez que un presidente no estaba en una inauguración. No sé, tú de eso sabes más, Fer. Sí, efectivamente, primera vez que un jefe de Estado de un país organizador no asiste formalmente a una ceremonia de inauguración. La verdad es que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, había anunciado hace ya varias semanas, yo creo que un par de meses, que no iba a asistir al partido inaugural. Ella argumentó el tema de que no le parecía correcto que en medio de una crisis social en su país, el tema económico, poder usar ese privilegio de estar en primera fila con precios que son desorbitantes, pero también es cierto de que ella enfrenta críticas internas y al menos la oposición mexicana dice que fue una excusa para no exponerse a una pifiadera monumental en el Estadio Azteca, en el Coliseo Santa Úrsula, que ayer lucía realmente notable, ¿no? Espectacular, con 90.000 espectadores. Tú dijiste más países, más sedes, más equipos. ¿Esto es plata? Lo digo porque ayer miraba con mucha sospecha yo lo del cooling break, que me enfría el partido. Sí. Está bien, cuando haga mucho calor yo lo entiendo, porque hay sedes donde va a haber 35 grados o más, pero parar siempre el partido a los 22 minutos, no sé si tiene sentido económico solamente. No, tiene sentido económico, definitivamente. Esto es dividir un partido de fútbol en 4 cuartos, es algo totalmente que escapa, digamos, a la cultura general del fútbol. Acá hay una revolución también desde ese punto de vista. Es un guiño también a los deportes y espectáculos norteamericanos, ¿no? Que están acostumbrados a eventos que duran 2, 3, 4 horas, y evidentemente que es un espacio que se abre para la publicidad. Si te fijas, si has visto los 2 partidos hasta ahora que ya se han disputado, los canales de televisión utilizan esos 3 minutos, se van a tanda, claro. Van a tanda comerciales. Pero ese es el objetivo, digamos. Ese es el fondo
de la decisión de la FIFA, y por eso que hay mucha crítica también a estos guiños permanentes no sé, a la cultura norteamericana. Yo no sé si esto va a prevalecer, digamos, en Europa, si va a poder imponerse. Claro, la pregunta es si se impone acá un nuevo formato, un nuevo registro, y que cambie la naturaleza más profunda, porque el mundial, o sea, claro, los mundiales me imagino yo que van teniendo un sello, van cambiando de país en país, pero siempre hay un sustrato en lo que uno va esperando un poco lo mismo. Y el juego, el partido, la emoción. Claro, y aquí probablemente eso puede ponerse en riesgo. Absolutamente, yo estoy de acuerdo. Bueno, yo soy en este sentido conservadora. En este sentido soy conservador. Solo en este sentido, me imagino. Sí, soy de la generación, digamos, que entendía el fútbol 90 minutos más los minutos adicionales, y esto creo que en general enfría a los equipos. Más que una pausa de hidratación, es en el fondo instalar un espacio para un corte comercial, de tal manera de multiplicar los millones y millones de dólares de ingresos. Fíjense que hay una cifra que hizo un banco suizo, el banco UBS, un pronóstico, ¿no?, del impacto económico del mundial en la economía planetaria. Se estima que de manera directa al Producto Interno Bruto del mundo va a ser del orden de los 41.000 millones de dólares solamente en esta ocasión, y después se va a multiplicar, porque acá se generan muchos empleos, muchos negocios, por el doble. O sea, está calculando un impacto global de casi 100.000 millones de dólares. Es realmente impresionante. Ahora, lo que es, creo yo, difícil de justificar es el precio de la entrada, y esto que ha querido provocar Gianni Infantino, el presidente de la FIFA, con los precios dinámicos, es decir, que el precio dependa de la oferta y la demanda, y evidentemente que antes del Mundial todos quieren ir, y los precios se fueron pero las nubes. Es imposible para alguien, no sé, de bolsillo medio poder asistir a un Mundial en estas condiciones. Y siento que el estadio no lo llenas con futboleros, por así decirlo, ¿no? Los que le dan también una emoción. Ayer me llamaba la atención, por ejemplo, no veía muchos disfrazados, no veía mucho ese hincha que ha ido toda la vida al estadio. No está, porque tiene que ir solo el que la puede pagar, y él no acostumbra a ser un hincha, una barra en el estadio. Sí, no, yo creo que efectivamente este es por ahora es un espectáculo para ricos y súper ricos. O sea, y esa es la crítica que se hace en muchos países respecto de que la gente, el pueblo, la gente económicamente con menos posibilidades, está absolutamente alejado de la posibilidad de ir a un espectáculo de esta envergadura. Sí, difícil, complejo, prácticamente imposible. Complejo, primero, no solamente por una constatación. Uno, pone en jaque el concepto de democracia respecto de que todos los ciudadanos tenemos acceso. $1.700 de ahí una Segundo, entrada barata. Esto se está haciendo en un continente que es en un continente que tiene sectores muy pobres, en países con mucha desigualdad. O sea, tú realmente cortás. Si pasaran en los países súper desarrollados, uno entendería que a lo mejor el acceso... Ayer las protestas en México eran profesores no pagos, madres con niños desaparecidos, y también protestaban los que venden esta comida rápida mexicana, que es tan buena, ¿no? Pero que decidió por la FIFA poner tabiques para que no se vieran los negocios cerca del Zócalo, los que están en torno al Zócalo. Yo no conozco ahí. En el Zócalo los taparon, nos taparon todo el frontis porque como nosotros no pagamos por participar del Mundial, le taparon a todos estos boliches. Pero que fíjate, lo que sucede es que normalmente los mundiales, hasta ahora, ¿no? Este es un mundial desde ese punto de vista revolucionario, te exigían como sede tener un fan fest. ¿Qué es lo que es un fan fest? Es un sitio específico, abierto, público, en donde no te cobraban una entrada, tenías acceso a diferentes opciones, digamos, ofrecidas por las mismas marcas que auspician el mundial. Ellos pagan, obviamente, una membresía, pero ahora quisieron esto transformarlo también en un negocio, te cobran una entrada para entrar al Fan Fest. Entonces esto sí, ahora al menos en Estados Unidos es así. Y entonces tú tienes, no sé, una empresa de hamburguesas, tiene que pagar un patrocinio, y la FIFA esto lo está todo comercializando. O sea, digamos, entonces, no es que, perdona Fernando Tapia, yo no sé nada de fútbol, pero no es que antes no había una industria en torno al fútbol. No, pero no se financiaba igual. Lo que pasa es que por lo menos se mantenía un cierto decoro. Pero ahora ya derechamente... Te regalaban cerveza, te regalaban la bebida cola de moda, que era, hacía ambiente, ¿no? Lo que está haciendo en este momento la FIFA, para resumírselo, es controlar
todos esos negocios que estaban de manera periférica También los y los adopta, los asume como propios. El mismo tema si te fijas, ¿no? De el precio dinámico de la entrada, en el fondo es una estrategia de la FIFA para hacerse del mercado negro, porque claramente en todos los mundiales lo que sucedía es que una entrada que te valía 60, 70 dólares para una primera fase en una zona más o menos, en un estadio, igual tú tenías que pagarla en la reventa, en el mercado negro, por 3, 4, 5 veces el precio. Entonces la FIFA reflexionó y dijo, bueno, si estos tipos de estas mafias de la reventa se están haciendo el negocio, lo hago propio, yo pongo el precio dinámico, evidentemente que limitas el tema de la reventa, Sí. pero también es injusto porque en el fondo el de la reventa siempre abusó del hincha, Sí. ¿no? De la pasión. Sí. Y ahora lo está haciendo la propia La FIFA de FIFA, manera claro. formal. Oye, eso era un punto ahí, pero que lo podríamos llevar a distintos planos de lo que está pasando en el planeta hoy día, la falta de pudor, ¿no? De cosas que antes, hasta hace, no sé, 5 años atrás, había dado vergüenza hacerlo, ahora se hace a la luz del día. Lo estamos viendo en democracia, en discusiones políticas, geopolíticas, es como que se perdió un Tal cierto cual. decoro. Fernando Tapia, ¿inciden en el torneo estas tensiones entre Estados Unidos e Irán? Inciden deportivamente porque de manera objetiva la selección de Irán no está en las mismas condiciones deportivas que el resto. Es decir, el reglamento aquí FIFA a Estados Unidos le dio lo mismo, lo peor es la actitud pasiva de la propia FIFA, porque por norma las selecciones deben permanecer al menos las 24 horas antes en la ciudad sede. Y aquí lo que ocurrió con Irán es que sus seleccionados, su delegación, no tuvieron la visa por parte de Estados Unidos, tuvieron que ir a alojarse o concentrar en Tijuana, en la frontera norte de México, por supuesto, Claro. con Estados Unidos, viajar por el día, jugar y devolverse. Es decir, hay un desgaste también que implica una desventaja deportiva para Irán. Lo del árbitro somalí es realmente impresentable, porque ese juez había superado todas las pruebas de la propia FIFA, considerado el mejor árbitro de África, y de verdad que es una situación que nadie comprende mucho, porque Estados en el Unidos fondo ve es por una todo. discriminación al país, digamos, no creo yo que este árbitro esté vinculado con el terrorismo, tal como se ha querido argumentar de manera, digamos, oficial por parte de la autoridad norteamericana. Pues es un gesto geopolítico, político, definitivamente, y que tiene una respuesta en Europa. Si se fijan anoche, ayer por la tarde en Europa, la UEFA, que es una parte de la FIFA, una confederación importante, le da un premio, le da un, digamos, un Premio de premio consuelo. consuelo, diría yo, es más que eso, es más que eso. En realidad yo no sé si el árbitro somalí alguna vez soñó con arbitrar una final de la envergadura que va a arbitrar. La UEFA le ha dado el privilegio de dirigir el primer partido de la temporada que viene en Europa, la final de la Supercopa entre el Paris Saint-Germain, campeón de la Champions, con el Aston Villa, el campeón de la Europa League. O sea, un partido súper relevante. Es una manera también de responder a la pasividad de la FIFA. O sea, acá también hay relaciones que chocan entre instituciones, pero efectivamente esto es un tema permanente. El fútbol tiene que ver con la política. Hay muchos que dicen, no vinculen al fútbol, dejémoslo solo como está. Nunca lo ha sido. Siempre ha sido un deporte que por su popularidad, por la masividad, ha sido tentación permanente de los actores políticos. Y de hecho, este es el primer mundial real de Infantino, porque los otros dos anteriores fueron designados por la administración de Joseph Blatter, el dirigente suizo. Y lo que estamos viendo hoy es la concreción de algo que surgió el año 2010. Porque el año 2010, en diciembre del 2010, ¿Ya? Joseph Blatter y la FIFA de entonces, los 23 miembros del comité ejecutivo, resolvieron con muchas dudas de transparencia que el Mundial del 2022 era para Qatar, fue para Qatar y no para Estados Unidos. Y posteriormente a eso vino el FIFA Gate, recordemos. A muchos dicen la venganza de Estados Unidos, que obviamente sabía que habían dirigentes corruptos y que manejaban dinero negro, incluso por bancos norteamericanos. Vino el FIFA Gate, y ¿qué es lo que hemos observado en el tiempo? Es que Estados Unidos se hizo dueño del negocio y se hizo controlador absoluto, digamos, no solamente de las sedes, sino más importante acaso los negocios que están detrás, los derechos televisivos, los derechos comerciales, Claro. todo lo que tiene que ver con el tema de la economía, de la industria misma. Y de verdad el control, por eso no sé si vieron la portada del Equipo, es una revista francesa de mucho prestigio.
que publicó justo antes de la inauguración del Mundial la figura de un Gianni Infantino siendo una marioneta de Trump. Es decir, Infantino inventó el premio mundial de la paz de la FIFA y se lo dio a Trump. Cuando Trump no recibió el premio. Eso fue muy inentendible. Fer, pese a todo lo que hemos hablado todo este rato, a todos esos problemas, cuestionamientos, ¿qué queda del mundial? Es decir, ¿por qué nos sigue gustando? ¿Por qué? ¿O qué de eso conservador que tú dices que tienes en cuanto a lo futbolístico te permite seguir viéndolo? Lo veo igual, o sea, yo quiero verlos todos. Sí. Si puedo verlos, los 104. Hay algo que no tiene razón de ser, no tiene, claro, exactamente, no es un razonamiento lógico, no tiene lógica, ¿no? Que tiene que ver con la pasión, que es la definición misma del fútbol. Entonces, tiene que ver con este espectáculo que vemos cada 4 años. Yo finalmente, ayer igual vi los 2 partidos, obviamente voy a ver, no sé, hoy día Canadá, Bosnia y Herzegovina, y por ahí el Curazao con Alemania, aunque sea el resultado, pero lo vamos a ver igual, porque en el fondo tiene que estar vinculado con la pasión, y ahí está, por supuesto, lo que decía Claudia, ¿no? Cuando hay algo que te mueve más allá de toda lógica, obviamente que hay una posibilidad de un buen negocio para quienes controlan la industria. Entonces, oye, Fernando, hay otra parte que se lo conté a Gerardo al comienzo, lo escuché ayer y solo me quedé, yo me sorprendí. Este nuevo balón, esta pelota con chip. Ya, es es súper moderna, funciona como una computadora voladora, no entiendo. Claro. Trata de detectar jugadas milimétricas, pero también esto de alguna manera, proceso de conservadurismo, no es una pérdida de la mística. Esto de la automatización total no le quita magia, mitología también incluso a los fallos arbitrales, porque recordemos que esa otra, todo el mundo considera que el árbitro estuvo pésimo. Con VAR no existiría la mano de Dios de Maradona. Ya, pero esta pelota es más que eso. Sí, no, es tecnología total. Esto es más que absoluta. Eso. Claro, una pelota con chip. Y no sé ¿qué te parece? Bueno, yo en general el principio, al menos desde mi punto de vista, ¿no? Aplico el principio de la justicia deportiva. O sea, yo soy un defensor del VAR en la medida en que esto ha contribuido a situaciones escandalosas, digamos, al menos queden expuestas abiertamente, al menos, ¿no? Yo estoy de acuerdo contigo, Claudia. Considero que el error humano es parte del juego, de que un árbitro se equivoque en una situación específica, que te genera una polémica. La polémica, evidentemente, también es parte de esta cuestión que no tiene lógica, ¿no? De que te provocan discusiones, debates, si te quiere, pero vamos hacia la tecnologización absoluta también del fútbol. Es tanto que hay en juego en cada partido, en que una pelota entra o no, que eso puede cambiar el rumbo económico, no sé, de una nación incluso. Muchos piensan que si Chile hubiese estado en el Mundial del 2018, hubiese sido campeón de la Copa América del 2019, capaz no hubiésemos tenido estallido social a ese nivel. Yo no sé, hay gente que lo reflexiona de esa manera, porque claro, cambian la temperatura de un país. Fíjense lo que pasó con los Juegos Panamericanos. O sea, estábamos todos divididos y de repente vinieron unos juegos que nos unieron durante 30 días. Y claro, nadie se acordó de que había delincuencia, etcétera, tiene impacto social. Es el espíritu. Tiene un impacto por eso el fútbol es lo que es. Te damos las gracias. Gran abrazo. Encantado de haberte escuchado. Qué gusto escucharte, Fernando. Muchas gracias. Cuídate igualmente mucho. Chao. Que estés bien. Un abrazo, chao. que estén bien. Chao.